Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Feldman, soy asistente de la cátedra y en la clase de hoy vamos a estar hablando de infecciones urinarias en la embarazada. Los puntos a tratar en esta clase van a ser, como en todas las clases, la definición y la importancia, la clasificación del tema, el diagnóstico, la etiopatogenia, es decir, por qué se causa la enfermedad, las complicaciones, qué estudios de valoración paraclínica vamos a tener que solicitar, el tratamiento y la profilaxis. Entonces, ¿cómo se define la infección urinaria? La infección urinaria se define como la colonización y proliferación microbiológica patológica que puede comprometer cualquier parte del aparato urinario, es decir, la uretra, la vejiga, los uréteres o incluso el parénquima renal. Respecto a la importancia, es importante que ustedes sepan que de 5 a 10 embarazos se presentan con una complicación que son las infecciones urinarias bajas, que luego vamos a ver la clasificación. Las infecciones urinarias representan el 10% de los ingresos hospitalarios en gestantes que se deben a infecciones urinarias. Respecto a la bacteriuria asintomática, que luego también la vamos a definir, es un factor de riesgo para desarrollar una infección urinaria alta, es decir, una pielonefritis, pero también es factor de riesgo para bajo peso al nacer y parto prematuro, siendo estas complicaciones graves obstétricas. Y respecto a la pielonefritis gravídica, esta es la primera causa de sepsis en obstetricia, y ustedes van a aprender que la sepsis es una de las principales causas de muerte materna, junto con los estados hipertensivos del embarazo y junto con las hemorragias. Y por esto es importante que ustedes sepan y sepan reconocer, así como tratar e iniciar un tratamiento en el momento oportuno para evitar complicaciones mayores en estas pacientes. Respecto a la clasificación, ya les mencioné, se trata de la bacteriuria asintomática, de la cistitis o infección urinaria baja y de la cisturetropielonefritis o infección urinaria alta. La bacteriuria asintomática se define como la presencia en el urocultivo de más de 100.000 unidades formadoras de colonias sin elementos clínicos que la puedan definir. Es decir, que la paciente no presenta síntomas de infección urinaria, pero aún así durante la realización del urocultivo se presentan bacterias en la orina y esto es lo que justifica que en cada trimestre del embarazo el urocultivo forme parte de la valoración en todos los trimestres. Respecto a la cistitis, es el compromiso de la uretra y la vejiga, es decir, por debajo de la unión vésico-ureteral, y se llama por tanto una infección urinaria baja. Y por último, en la cisturetropielonefritis se compromete, aparte de la uretra y la vejiga, el uréter y el parénquima renal, siendo esta una de las infecciones urinarias más compleja y que puede presentar más complicaciones. Cuando nosotros estamos ante una pielonefritis aguda, debemos clasificarla y por tratarse de una paciente embarazada, vamos a decir que todas las pielonefritis ya de por sí son complicadas, se pueden clasificar según el tiempo de evolución en aguda, es decir, si te presentan menos de 15 días de evolución, en su subaguda de presentar de 15 a 30 días y en crónica si presentan un tiempo de evolución de más de 30 días. También se pueden diferenciar en unilateral o bilateral, dependiendo si comprometen ambos riñones o no, siendo los más frecuentes las unilaterales, y como vamos a mencionar, la derecha es más frecuente debido a la dextrorotación del útero, y siendo las pielonefritis bilaterales de mayor gravedad que las unilaterales. A su vez, también la podemos clasificar según el tipo de infección, en primoinfección, es decir, que es la primera pielonefritis que presenta la paciente, en una persistencia, es decir, que presenta 2 o más infecciones urinarias sin lograr un urocultivo negativo entre ellas, es decir, que la infección persiste, o una recurrencia, es decir, que la paciente presenta 2 infecciones urinarias, pero entre ellas representa un urocultivo negativo, pudiendo ser una reinfección si se trata del mismo germen o una recidiva si se trata, una reinfección si es un germen distinto o una recidiva si se trata del mismo germen que en la primera infección urinaria. Si seguimos con el diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico es de sospecha clínica, pero necesitamos también una confirmación microbiológica. Respecto a la confirmación microbiológica, esta se hace solicitando el urocultivo por técnica de chorro medio, que es la más sencilla, y como ya se mencionó en un criterio diagnóstico, es la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un mismo germen.
Y es importante cuando ustedes le expliquen a la paciente cómo tomar la muestra del chorro medio, que le expliquen que previamente se tiene que realizar una correcta higiene vulvar con separación de los labios y tiene que hacer la recolección del chorro medio, es decir, que el primer chorro de orina lo va a descartar, sin cortar el chorro va a colocar el Bioset debajo para recolectar el chorro medio y el último chorro de orina también se va a descartar. Y esto es importante para que la muestra no aparezca contaminada y por tanto podamos aislar el germen que está generando la infección urinaria. Respecto a la sospecha clínica, que es lo primero que ustedes van a tener, tenemos que ver que las pacientes cuando se presentan con una infección urinaria pueden presentarse con un síndrome urinario bajo, que nos hace sospechar una infección urinaria baja, o con un síndrome urinario alto, que nos hace sospechar una infección del parénquima renal. Siempre que la paciente presente elementos de síndrome urinario bajo, nosotros tenemos que interrogar y valorar elementos de infección urinaria alta, porque el seguimiento y el tratamiento van a ser diferentes en la infección urinaria baja que en la infección urinaria alta. Elementos de síndrome urinario bajo son disuria, es decir, que la paciente refiere dolor y ardor miccional, poliaquiuria, es decir, micciones frecuentes y de escaso volumen, pujos y tenemos vesicales, que el paciente lo refiere como sensación de la vejiga no vacua luego de orinar, el dolor suprapúbico, que puede aumentar con la micción y se llama estrangulia, la presencia de orina turbia o orina fétida, y al examen físico podemos encontrar, mediante el tacto vaginal, el dolor a la palpación del trígono, es decir, hacia la parte anterior de la vagina, y corresponde al punto ureteral inferior, que puede ser doloroso. Y ahora vamos a ver que los puntos ureterales superiores y medios son difíciles de valorar en la embarazada debido al útero grávido y por tanto podemos pasarlos por alto en el examen. Respecto a los elementos del síndrome urinario alto, ustedes tienen que interrogar en la anamnesis la presencia de dolor lumbar. Tenemos que valorar estos puntos ureterales superiores y medio en pacientes no embarazadas, por lo tanto los vamos a dejar de lado. Y tenemos que realizar un correcto examen físico de la fosa lumbar. Y esto se va a realizar con la paciente sentada y vamos a tener que valorar los puntos de Bouchon, Surraco y la maniobra de Giordano, que de presentar dolor en alguna de ellas decimos que son positivos. El punto de Bouchon corresponde a la intersección de la masa paravertebral muscular con la costilla 12 y lo que hacemos es palpar ese punto y si genera dolor decimos que es positivo. El punto de Surraco corresponde al borde anterior de la 11ª costilla y hacemos lo mismo, lo tocamos y se duele, decimos que es positivo. Si alguno de esos dos puntos es positivo, no realizamos la maniobra de Giordano, que consiste en percutir la fosa lumbar con el borde cubital de la mano. Si los otros dos puntos ya generaron dolor, no vamos a generarle más dolor a la paciente. De ser negativos, sí realizamos la percusión y vemos si la maniobra de Giordano es positiva si desencadena dolor o es negativa si no lo desencadena. También tenemos que valorar siempre en estas pacientes la presencia de un síndrome tóxico infeccioso, es decir, de fiebre, de decaimiento y chuchos de frío. Y esto es muy importante en la paciente embarazada porque la presencia de fiebre puede presentar una complicación grave en el embarazo, que es la muerte fetal intrauterina. Por lo tanto, en una paciente que se presenta con fiebre, su primer maniobra, su primer gesto terapéutica va a ser el descenso de la temperatura. Si seguimos con la etiología, es decir, qué es lo que causa las infecciones urinarias, ya sabemos que son gérmenes y generalmente son bacterias y son monobacterianas, es decir, que se presenta un germen solo. Como gérmenes más frecuentes, estas infecciones urinarias son adquiridas en la comunidad y son la Escherichia coli, la Klebsiella y el Proteus. Otros gérmenes mucho menos frecuentes son el Saprophyticus, el Enterococcus y el Streptococcus agalactidae del grupo B. La vía de llegada de los gérmenes, la más frecuente, es la ascendente, es decir, la paciente adquiere una infección urinaria baja y por ascenso se lleva hacia los uréteres y hacia los riñones. Otras vías mucho menos frecuentes son la vía hematógena y la vía linfática. Puede suceder que existan infecciones en otra área y por vía hematógena puedan dirigirse hacia los riñones, pero eso es mucho menos frecuente. Respecto a los factores favorecedores, es decir, qué factores de riesgo puede presentar una paciente para presentar más riesgo de infecciones urinarias, son sobre todo el sexo femenino. ¿Y por qué? Porque la uretra femenina es mucho más corta, pero aparte tiene una desembocadura cercana con el tracto digestivo y con el tracto genital, que son de por sí contaminantes. El embarazo, que vamos a ver todos los cambios que se producen en el mismo y que favorecen las infecciones urinarias. El estreñimiento habitual también es un factor de riesgo.
Obviamente la mala higiene perineal, la inmunosupresión por cualquier enfermedad, las malformaciones del aparato urinario, la presencia de litiasis renal, el antecedente de infecciones urinarias previas y obviamente otras infecciones. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los factores de riesgo y los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo y que favorecen la presencia de infecciones urinarias. Tenemos modificaciones anatómicas, fisiológicas y hormonales. Respecto a las modificaciones anatómicas, lo que se produce por el útero grávido es una compresión de los uréteres, sobre todo a derecho, por lo que ya les mencioné, de la dextrorotación uterina, y por tanto las infecciones urinarias altas en la embarazada suelen ser más frecuentemente a derecha. También se produce como cambio anatómico la rectificación de los uréteres. Respecto a las modificaciones fisiológicas, se produce un reflujo vésico-ureteral comprometiendo la válvula vesicureteral que permite la división, la separación de la vejiga con los uréteres, y esto está dado por los cambios anatómicos. También por la compresión de la vejiga, por el útero grávido, se produce un vaciado incompleto de la vejiga y por lo tanto eso favorece la presencia de orina en la vejiga y favorece la presencia de microorganismos. También se producen cambios en la composición de la orina, aumentando el pH y aumentando la glucosa, y eso favorece el desarrollo de bacterias. Y también se produce un aumento del filtrado glomerular que favorece la llegada de gérmenes hacia el parénquima renal. Respecto a las modificaciones hormonales en el embarazo, aumenta la progesterona, y la progesterona lo que determina es una disminución del peristaltismo urinario y digestivo, favoreciendo el estreñimiento y favoreciendo el éxtasis y la dilatación ureteral. Todos estos elementos favorecen las infecciones urinarias en las embarazadas. Respecto a las complicaciones, la infección urinaria baja y la bacteriemia sintomática tienen como principal complicación el desarrollo de una pielonefritis aguda. Por lo tanto, es importante que las capten a tiempo y les realicen el tratamiento lo más rápido posible. Respecto a las pielonefritis agudas, podemos diferenciarlas en complicaciones maternas y complicaciones obstétrico-perinatales, es decir, del embarazo. Respecto a las complicaciones maternas, se dividen en locales, regionales y sistémicas. Locales puede generar una insuficiencia renal aguda o la presencia de un absceso renal. Regionales pueden generar flemores perinefríticos y sistémicos pueden generar una sepsis y un shock séptico. Como ya mencioné, la sepsis es una de las primeras causas de muerte materna. Respecto a complicaciones obstétricas y perinatales, pueden generar la muerte fetal intrauterina, es decir, un óbito, por ejemplo, por la hipertermia mantenida, por la fiebre que produce la infección. Cualquier infección es causa de amenaza de parto de pretérmino, desencadenamiento del parto de pretérmino y de rotura prematura de membranas. También por presentar una infección a nivel urinario, esta infección puede pasar por vía hematógeno hacia el amnios y puede generar una infección ovular a huevo cerrado, y las infecciones urinarias reiteradas pueden generar restricciones de crecimiento intrauterino, siendo esto mucho menos frecuente. Respecto a la paraclínica que voy a solicitar ante la sospecha de una infección urinaria alta, esta se va a dividir en paraclínica solicitada para confirmar el diagnóstico, porque acuérdense que yo la sospecho por la clínica, pero luego tengo que confirmarlo, de valoración materna y de valoración fetal. Respecto al diagnóstico, ya les mencioné que el diagnóstico se necesita un urocultivo con la técnica de la toma con técnica de chorro medio. El problema del urocultivo es que el mismo demora 48 horas en obtener el resultado. Entonces, ¿qué otro estudio puedo solicitar para valorar elementos de sospecha de infección urinaria? Tenemos el examen de orina. El examen de orina lo tengo en menos de una hora. El examen de orina valora elementos de función, elementos de lesión y elementos de infección. ¿Cuáles son los elementos de infección que pueden presentar el examen de orina? La presencia de nitritos, de esterasas y de leucocitos. Respecto a la valoración materna, y esto lo voy a solicitar sobre todo cuando sospecho una infección urinaria alta, es decir, una infección urinaria del parénquima renal. Cuando sospecho eso es cuando tengo elementos de síndrome urinario alto. Voy a solicitar un hemograma para ver elementos, factores de riesgo como puede ser la anemia, para ver elementos de infección como puede ser una hiperplaquetosis o una hiperleucocitosis. Voy a solicitar también reactantes de fase aguda como la velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Después voy a solicitar la azoemia y la creatinemia, es decir, la función renal, debido a que una de las complicaciones que se pueden presentar en las infecciones urinarias altas son la insuficiencia renal aguda, y la forma de valorarlo es mediante la solicitud de la función renal.
A su vez, puedo solicitar ecografía del aparato urinario, pero es importante que ustedes sepan que no en todas las infecciones urinarias altas en las embarazadas se solicita la ecografía del aparato urinario, y esta se solicita en casos como, por ejemplo, infecciones urinarias a repetición, una mala evolución post-tratamiento, una infección urinaria alta que yo sospeche que sea bilateral o que sea a izquierda, o que la paciente presente antecedentes de malformaciones urinarias o de cálculos renales. Y respecto a la valoración fetal, siempre es importante valorar el polo fetal solicitando una ecografía obstétrica. ¿Cómo vamos a realizar el tratamiento de las infecciones urinarias? Vamos a ver los tres tipos de infecciones urinarias. Tenemos primero la bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática yo la voy a sospechar cuando en cada trimestre del embarazo solicito el urocultivo. Y cuando la paciente viene al control del embarazo y me muestra el urocultivo, el urocultivo dice el germen que presenta la bacteriuria asintomática y el antibiograma, es decir, a qué antibióticos es sensible ese germen. Y por lo tanto, ahí voy a usar el antibiótico de menor espectro según el antibiograma. Eso va a depender de cada caso. Para la cistitis, es decir, la infección urinaria baja, la paciente se va a presentar con un síntoma urinario bajo, yo le voy a pedir el urocultivo previo inicio del tratamiento empírico, pero no puedo esperar 48 horas el resultado del urocultivo y ver a qué antibiótico le voy a hacer según el antibiograma. Por lo tanto, yo le voy a arrancar un tratamiento empírico. Esto se puede hacer con dos antibióticos, con la fosfomicina, que se realiza una dosis de 3 gramos, dosis única, o puedo hacerse furoximaxetil 500 cada 12 horas por 7 días. La paciente, a las 48 horas de arrancado el tratamiento antibiótico, va a volver a la consulta y voy a ver el urocultivo. Si el urocultivo presenta un germen que es sensible al antibiótico que yo le inicié, va a seguir y va a completar ese antibiótico. En el caso de no serlo, voy a hacer el cambio por el antibiótico al cual el germen es sensible. Y es importante que luego del tratamiento, de 7 a 15 días post tratamiento, se realice un nuevo urocultivo para valorar si el tratamiento fue efectivo. Respecto a la pielonefritis aguda, las pielonefritis, es decir, las infecciones urinarias altas, determinan como conducta terapéutica el ingreso a un centro hospitalario. Debemos realizar medidas básicas, por ejemplo, si la paciente tiene dolor, calmar del dolor con analgesia. Si la paciente tiene fiebre, nuestro primer gesto terapéutico va a ser la realización de un antitérmico. Y si la paciente presenta náuseas o vómitos, vamos a hacer un antiemético. Es importante que se indique una buena hidratación con la ingesta de abundante líquido. No es necesario la administración de líquidos endovenosos si la paciente tolera la vía oral. Le vamos a indicar vitamina C, 500 miligramos vía oral este día, lo que determina una acidificación de la orina y favorece el barrido de las bacterias. Y vamos a realizar el antibiótico al igual que la infección urinaria baja. De forma empírica, previo le sacamos el urocultivo, pero no podemos esperar 48 horas el resultado, porque ahí pueden presentarse complicaciones. ¿Y con qué le voy a realizar el tratamiento empírico? Con ceftriaxona, 2 gramos intravenoso día. Luego a las 48 horas tengo el resultado del urocultivo y si el germen es sensible a la ceftriaxona, le voy a seguir con el antibiótico realizando un cambio de vía oral a las 48, 72 horas de la paciente presentarse con una mejoría sintomática y en apirexia por cefuroximaxetil 500 miligramos cada 12 horas hasta completar los 14 días, a diferencia de la infección urinaria baja que son menos cantidad de días. Respecto a la profilaxis, es decir, cómo puedo prevenir las infecciones urinarias, siempre las dividimos en profilaxis primaria, es decir, actuar sobre los factores de riesgo, profilaxis secundaria, es decir, un diagnóstico precoz, y profilaxis terciaria, evitando las complicaciones. Respecto a la profilaxis primaria, es importante indicarle a todas las pacientes embarazadas que realicen una buena hidratación con una ingesta hídrica de 2 a 3 litros por día, una dieta rica en fibras y corrección de los hábitos intestinales, es decir, para evitar la constipación, que se acuerdan que era uno de los principales factores de riesgo de las infecciones urinarias, y que aparte las modificaciones hormonales por el aumento de la progesterona determinan un aumento del estreñimiento en las pacientes embarazadas. Le vamos a realizar una corrección de los hábitos miccionales, es decir, micciones más frecuentes para favorecer el barrido de la orina cada 3 horas, y la micción postcoito para evitar también la colonización de la uretra y el ascenso de los microorganismos. Y obviamente una correcta higiene perineal, es decir, un lavado de adelante
hacia atrás, usar ropa suelta de algodón que favorezca la ventilación. Respecto a la profilaxis secundaria, dijimos el urocultivo forma parte del control obstétrico y esto determina la detección precoz de bacteriurias asintomáticas para realizar un tratamiento adecuado y evitar que éstas se transformen en infecciones urinarias altas, al igual que el tratamiento empírico de las infecciones urinarias bajas. Respecto a la profilaxis terciaria, se va a realizar la antibiótico-terapia de forma empírica ajustada posteriormente al antibiograma según el resultado del urocultivo. En relación a la profilaxis de las infecciones urinarias recurrentes, van a ver que hay pacientes que presentan factores de riesgo y que se realiza una inmunoprofilaxis con cefuroximaxetil 500 miligramos día o con fosfomicina 3 gramos semanales. En estas pacientes vamos a ver que presentan el antecedente de 3 o más infecciones urinarias bajas o bacteriurias asintomáticas, que presentan pilonefritis recurrentes o urocultivo positivo tras el tratamiento de una pilonefritis, o que presentan antecedentes de patología renal como pueden ser malformaciones renales, trasplantes renales, monorrenas o litiasis renal. Bueno, y eso fue todo.